El tema que quiero hablar sobre la naturaleza original es un tema, digamos, peliagudo, porque, digamos, atañe a la esencia de nuestra realidad, ¿no? Y hasta ahora, digamos, por los medios y los recursos de conocimiento que hemos tenido, hubo una espiritualidad tradicional que es la base de las culturas que hoy compartimos, ¿no? Por ejemplo, la cultura judeocristiana y también greco-romana, que es la cultura occidental, ¿no? Entonces, digamos, en el Oriente es la cultura, digamos, basada en las filosofías orientales, como el confucianismo, el budismo, y el taoísmo y el chamanismo, ¿vale? Esto es, digamos, típico de todos los países del Extremo Oriente, como por ejemplo son China, Japón y Corea, ¿no? Y luego está el Islam, que es muy, digamos, está también en Indonesia, existe también en Rusia, existe en España, pero sobre todo existe en el Medio Oriente, ¿no? Y en muchos lugares de África. Y luego está el hinduismo, que sí que está bastante centrado en el que es la India, ¿no? Y Pakistán, que bueno, se consideran, digamos, islámicos, ¿no? No obstante, digamos, nuestra civilización, hasta prácticamente la Edad Media, hasta el siglo XV, podemos decir, estas culturas, tanto en el campo agrícola como en el campo científico, como en el campo social, permanecían unas aisladas de otras, ¿no? Tenían, digamos, un territorio de acaparamiento, pero, digamos, eran como si fueran diferentes tipos de aceite que no se combinan con el agua, ¿no? A partir del siglo XV, digamos, en Europa comenzó lo que es, digamos, digamos, en la imprenta por Gutenberg en Alemania, ¿no? Y en Europa se tradujo la Biblia, se imprimió la Biblia en serie, porque antes los libros se escribían, ¿no? Y la Biblia, en realidad, cuando llegó a imprimirse, todo el mundo tenía la opción a tener la Biblia. En este caso, originalmente fue en Alemania, en alemán. De hecho, se dice, no sé si es así, que el alemán hubiera sido una lengua que se hubiera perdido si no hubiera sido por la Biblia, ¿vale? Porque gracias a la Biblia, digamos, en la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, que son las lenguas originales de las personas, luego se tradujo al inglés, se tradujo también al español, ¿no? Y se tradujo, digamos, en todo tipo de lenguas. Y eso en realidad, por un lado, causó la separación entre el protestantismo y el catolicismo, y el catolicismo estaba acostumbrado, digamos, a tenerlo todo bajo sus manos y bajo el control. De hecho, la Iglesia Católica, la estructura de la Iglesia Católica es una iglesia, digamos, acaparadora, ¿no? Acaparadora tradicionalmente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? El protestantismo no tenía por qué haber habido una división. La división fue causada por la intransigencia y la intolerancia de la época, ¿no? Primeramente había habido una intolerancia y una lucha del cristianismo contra el islam, ¿vale? Y viceversa, el islam contra el cristianismo, ¿vale? Eso tampoco tenía que haber sido así, pero la intransigencia de la condición humana lo hizo así. No había suficiente educación, uno mandaba por muchos y las emociones estaban por encima de la razón, ¿no? Después del protestantismo se originó en la Iglesia Católica una contrarreforma que fue muy positiva, ¿no? Que es la época en la que aparece San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, muchos santos, gente muy buena, muy noble, San Juan de Loyola, que es el que originó la tendencia jesuita,
que en su época fue un problema, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Como se consideró que el hecho de que la Iglesia se hubiera dividido entre protestantes y católicos en el papado, entonces la Iglesia se abrió. Y entonces nunca hubieran aceptado a Juan de Loyola o a otros personajes, pero ya pensaron, bueno, para que no nos ocurra lo mismo que pasó con Lutero, por lo menos, si respetan al Papa, que hagan lo que quieran, ¿no? Y fue un poco así. Bueno, estoy explicando esto para que entendamos un poco la realidad en la que nos encontramos hoy, ¿vale? Comenzó, digamos, la Ilustración. La Ilustración dio un énfasis al conocimiento, al conocimiento basado en la razón y también a la ciencia. Surgió la Revolución Francesa, surgió la Revolución Americana. El concepto de democracia se impuso en las sociedades. Las monarquías empezaron a declinar. Y la sociedad moderna se empieza a gestionar. Y se empieza a gestar, mejor dicho, sobre la importancia del conocimiento que podemos experimentar. Y que podemos evaluar en relación causa y efecto. ¿Vale? Y ahí la religión no supo adaptarse a los cambios. No supo ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente comprensibles para verdaderamente transmitir la moral y la ética y los valores que le correspondían, ¿no? Para que tengáis una idea, cuando Newton describía el movimiento de los planetas, ¿no? Basado, digamos, en el fenómeno de la gravedad, ¿no? En realidad esas teorías no se aceptaron públicamente hasta después de pasar 100 años. ¿Vale? Para que tengáis una idea, incluso a día de hoy todavía se sigue dudando. Lo torpe que ha sido el ser humano. Y también, a día de hoy hay gente que lo duda todavía. Sí, y también lo que quiero entender es que hasta el siglo XV el mundo no había cambiado por cientos y cientos de años. ¿Vale? Que podríamos decir que en esa época la gente vivía como en la época de los romanos, como antes de la época de los romanos y como antes de los judíos. ¿Vale? Para que tengáis una idea de la realidad del ser humano, ¿no? Y lo complejo de Newton, porque Newton era una persona, era un científico religioso. Sí. Muy religioso. Sí. De hecho, los científicos, en general, son muy religiosos, porque son bastante espirituales, pero son espirituales, digamos, no dentro de la norma. Son espirituales con una cierta, digamos, independencia. Eso es lo curioso. Y bueno, es para, digamos, poner los antecedentes de nuestra realidad, porque lo que vamos a tratar es qué oportunidades tenemos hoy para mañana, ¿vale? Y de alguna forma, digamos, la religión y la filosofía se plantean asuntos trascendentales y tiene que desarrollarse para dar respuestas a los aspectos internos del ser humano. Y la ciencia da respuestas a las características de cualquier cosa visible o física o material, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que este vaso es de cristal, pero el propósito es contener agua. Ese propósito no es una definición, digamos, tangible. Este vaso, podríamos ignorar cuál es el propósito que tiene, y por tanto no tendría ninguna función y lo consideraríamos inútil, ¿vale? El ser humano, por ejemplo, es un ser físico, que tenemos mente y cuerpo, pero si no descubrimos el propósito que nuestra vida tiene, somos inútiles, ¿vale? Cuando nosotros ignoramos el valor de las cosas, o de lo que nosotros somos, o de lo que podemos ver, nosotros en realidad estamos menospreciando la realidad porque no la comprendemos y no la sabemos tratar, ¿no? Por tanto, el conocimiento tiene el propósito de liberar al ser humano. Todo tipo de conocimiento. Solamente que no podemos descartar un conocimiento en contra del otro, ¿vale? Sino que tenemos que encontrar la sintonía. Podemos decir que una verdad, digamos, no es superior a otra verdad, ni está en contra de otra verdad. Si fuera así, es muy probable que ninguna de las verdades que se barajan sean verdad, ¿vale? Entonces,
eso quiero decir que vivimos ahora en un estándar y en unas exigencias de verdad que no admitimos una creencia como verdad, sino una creencia es una hipótesis de lo que podría ser verdad. Claro. ¿Vale? Y las hipótesis se verifican y se constatan con el trabajo, con el esfuerzo, con la misma experiencia, ¿no? Entonces estamos en una época donde todo se cuestiona. Esta época de que todo se cuestiona, sobre todo comenzó de una forma eufórica en los años 60. ¿Vale? ¿No? Y hasta entonces no hemos levantado cabeza y no hemos dado con la clave, porque no hemos resuelto los problemas. Pero sí que seguimos buscando las posibilidades que hay, ¿no? Y durante ese tiempo, digamos, estamos, en un cierto sentido, ha habido un mérito de la historia que ha puesto nuestra civilización actual, digamos, en unas probabilidades, digamos, de éxito favorables. Esto no lo parece cuando vemos la guerra entre Ucrania, etcétera, Israel, Palestina, y tenemos que ver por qué estas cosas ocurren. Y tenemos que comprender nuestras realidades sociales como realidades que no se superaron en otros tiempos. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿qué ocurre? En el caso de Cataluña, en el año 1700... 714. 1714, vale, mejor. En 1714, bueno, pues el rey de España se le ocurrió, digamos, invadir Cataluña y imponerse, y los catalanes, con su propia identidad, bueno, pues tuvieron ahí una imposición que no se puede admitir, ¿no? Y entonces, desde aquel entonces, surgió una reacción en contra de la monarquía española, ¿vale? Y esos quedaron como islas, etcétera, etcétera, los que fueron la sociedad catalana, pero eso ha creado un rescoldo que ha llegado a ser. Eso es un ejemplo. Sí. Esto ocurre en realidad en todas partes, ¿vale? Ocurre en todas partes del mundo. Y eso es así porque la historia se repite. Claro. ¿Y por qué se repite la historia? Porque no se ha resuelto en su día. Mm. Entonces, los problemas que hay hoy día son para que se resuelvan. Exacto. Así es. Y tenemos que interpretarlo desde ese punto de vista. ¿A qué me refiero a la naturaleza original? Bueno, la naturaleza original es como decir la verdad de lo que es el ser humano, ¿vale? Entonces, la verdad de lo que es el ser humano es algo que el ser humano todos tenemos que reconocer, ¿no? Y cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza original, probablemente nuestras propias conciencias y nuestra capacidad de comprensión, tanto de nosotros como de los demás, es muy superior a la que ahora tenemos, ¿no? Y por tanto, podemos, digamos, reconocernos y reconocer, comprendernos y comprender, ¿no? Amar y amar, ¿no? Hasta conseguir, digamos, todos los anhelos que políticamente parece que se pueden resolver políticamente. No es cierto. Por ejemplo, en la política buscamos libertad, buscamos consenso, buscamos una economía equitativa, ¿no? Buscamos vivienda, buscamos trabajo, ¿vale? Todo esto es lo que políticamente parece que los políticos nos ofrecen. No nos van a dar la respuesta mientras no comprendan la naturaleza original del ser humano, ¿vale? ¿Cuál es la perspectiva que yo, al menos a través del principio divino, pero sobre todo también a través de mi propia experiencia familiar, ¿no? Lo que ocurre con mi experiencia familiar es que la realidad de mi experiencia familiar me fue constatada a través de los principios divinos. Podemos decir que yo en mi vida familiar, inocentemente, he vivido una vida, digamos, de valores familiares y religiosamente de valores católicos, ¿vale? Pero cuando yo conocí los principios divinos, yo entendí que la familia era mucho más de lo que yo entendía como familia, ¿vale? Que no era mi familia particular, mis padres y mis hermanos, con los cuales me llevo muy bien y de los que estoy muy agradecido, ¿vale? Sino que en realidad la sociedad
digamos, es como una gran familia. Y para que nosotros podamos verdaderamente, para que nosotros los seres humanos podamos hacer de la familia visión social, ¿no? Tenemos que ser personas íntegras y personas unidas y personas, digamos, que captemos nuestra naturaleza original, ¿no? Y aquí es donde yo quiero hablar de Dios, ¿no? ¿Vale? Quiero hablar de Dios, ¿por qué? Porque Dios, sin el ser humano, pero mejor dicho, el hombre, el ser humano sin Dios, es como si fuera un cuerpo sin mente, ¿vale? Y un cuerpo sin mente es un cuerpo instintivo, que va por la comida, que va por el sexo, o que va por lo que es yo. Como los animales. No existe el nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano, para poder, digamos, descubrir nuestra mente y descubrir nuestro corazón, tenemos que descubrir y comprender a Dios. ¿Vale? Y este ser, este Dios universal, finalmente es la esencia de la vida y es la base común que puede existir en mí y también en mí en relación con todos los demás, ¿no? Porque si nosotros entendemos que Dios es el creador y nosotros somos seres creados, ¿vale? Pero con características, digamos, con atributos divinos. ¿Por qué atributos divinos? Porque nosotros nos planteamos sobre Dios, pero también nos planteamos sobre nosotros mismos, y también nos planteamos sobre el bien, y también nos planteamos sobre la alegría, y nos planteamos sobre la felicidad, y nos planteamos sobre la paz, y nos planteamos sobre cómo armonizarme uno con otro, porque sé que todas las cosas en contra me hacen sufrir, ¿no? Entonces queremos evitar el sufrimiento y queremos solucionar las causas del sufrimiento, ¿no? Y por esa razón nosotros tenemos que indagar y comprender esta realidad. Voy a dar una explicación de lo que es Dios, ¿vale? En realidad, Dios, podemos decir que hay muchos dioses, desde el punto de vista de cómo se ha ido entendiendo esa realidad. Por ejemplo, en el sintoísmo, todo lo que existe es Dios. Esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, y para los sintoístas, que tienen un sentido muy curioso, hay que respetarlo. Y de ahí, digamos, viene una filosofía oriental japonesa, el budismo zen, por ejemplo, que está combinado con el sintoísmo, donde en realidad se busca escuchar al viento, se busca observar el universo, las estrellas, o se busca la paz. Es muy interesante, ¿no? En el hinduismo hay también muchos dioses. Podemos decir que las religiones más antiguas son el hinduismo. Tiene más de 5.000 años y ha prevalecido como, digamos, religión, pero no es que sea una religión, son muchas religiones, ¿no? Pero se parece un poco al panteísmo del sintoísmo japonés, ¿no? Porque también tiene muchos dioses. Lo que ocurre es que aquí está el dios de la guerra, el dios de tal, el dios de cual, el dios de pam, ¿no? Y también existe un problema en el caso del hinduismo, que son las castas, ¿vale? Las castas es que se creen superiores o inferiores por la teoría de la reencarnación, en la que las personas, si tienen, digamos, si son miserables, es porque lo merecen, ¿vale? Entonces, ni te toca, ¿no? Si te mueres de hambre, es por tu culpa. ¿Qué sé yo que habrán hecho tus antepasados, no? Entonces, claro, es un juicio, es, digamos, un pensamiento sin compasión. Sin compasión, ¿no? Eso es lo que me digo muchas veces, que habrá hecho mi antepasado para que yo tenga esta vida. Bueno, y además lo justifica. Oye, perdona, lo de la vaca en el hinduismo la adora, ¿no? Bueno, en el hinduismo, bueno, hay entidades dioses. Incluso no se mata, el ángel parece no... Entonces, si tú piensas una hormiga, por ejemplo, Sí. estás pisando a tu abuelo, o a tu tatarabuelo, o quién sabe, ¿vale? Entonces es un pensamiento, de hecho, bastante cerrado y bastante, en mi opinión, bastante bajo, ¿vale? Luego existe, digamos... No hablamos así, porque el mandamiento de no matarás, pone no matarás en cualquier forma de vida. Un mosquito, Eso la es. rana tabla. Ninguna forma de vida. Bueno, el chamanismo, en realidad existe el chamanismo en todas partes. El chamanismo es parecido al sintoísmo, ¿vale?
Pero, digamos, podemos decir que existen los chamanes en Brasil, en la historia europea, sobre todo el mundo alemán, eran chamanistas, ¿vale? Que están siempre relacionados con la naturaleza, y los principios de la naturaleza son muy atractivos y por tanto se argumentan, y podemos decir que las ideas religiosas más antiguas, por ejemplo las tribus americanas, eran de chamán. Claro, sí, claro, sí. No me ocupo, por ejemplo, los druidas eran de eso, de Los druidas, por ejemplo, los chamanes, en Francia, de los famosos porque druidas. claro, creen que todo Entonces, ¿qué ocurre? Son personas que se sienten inspiradas por el espíritu, o guiadas por el espíritu, y son, en su tiempo, pues eran los médicos, eran los consejeros, eran los que, digamos, preveían el tiempo, se relacionaban con los cultivos, se relacionaban prácticamente con todo lo que fuera futurista o necesario, ¿no? Y cualquier asunto se lo preguntabas al chamán. Entonces el chamán hacía sus ceremonias, tenía sus estos, y basado en la inspiración, pues daba respuestas así, así. Bueno, lo que vengo es que existe, digamos, una naturaleza espiritual en el ser humano que buscamos liberarla. Y existe, digamos, una, interna y externa, ¿no? Yo os iba a decir que iba a hablar de Dios, ¿vale? Yo os he dado un panorama para que veáis que existe una naturaleza espiritual palpitante en todos los seres humanos, allá por donde queramos mirarlo, ¿no? Y que es algo que no podemos ignorar, sino que todo lo contrario, lo tenemos que tener en cuenta. Y que esta naturaleza espiritual llama a la causa, reclama la esencia de quién soy, ¿no? Entonces, cuando yo conocí el principio divino, la concepción de Dios me liberó, porque tendemos a pensar en Dios en términos meramente espirituales, ¿vale? Pero en realidad, Dios es la esencia. Y gracias a la ciencia, ¿no?, tenemos referencias bastante significativas de lo que es la esencia, ¿no? Y podemos comparar que la esencia exterior es el reflejo de la esencia interior, ¿no? Y que eso existe en la mente y el cuerpo en relación con los seres humanos, pero también existe en el ser original y el universo, ¿no? Por eso a un artista lo podemos conocer a través de su obra, ¿no? Su obra refleja el carácter del artista y nosotros podemos describir a través de su obra el espíritu y la naturaleza del artista, pero así, totalmente, ¿no? Entonces nosotros, para poder conocer a Dios, debemos conocer la creación, el efecto, y a través del efecto comprendemos la causa, y no hay nada del efecto que no haya en la causa, ¿no? Por tanto, cuando nosotros observamos de que efectivamente la propia materia en realidad proviene de una naturaleza invisible, ¿no?, que es la propia energía, ¿no?, y que esta energía da lugar a partículas, las partículas a los átomos y los átomos a las moléculas. Y este proceso es invisible a visible, de, digamos, simple a composiciones complejas, ¿no? Y eso es un proceso que no es, digamos, aleatorio, ni tampoco casual, sino que tiene un orden y una precisión de sentido y de propósito que relaciona e interrelaciona, lo que hace que existan simbiosis entre diferentes elementos que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Como por ejemplo la tierra, la luz y las plantas, ¿vale? Eso es una simbiosis. Interconectados, ¿no? Sí, sí, que son cuerpos diferentes pero que se necesitan. O nosotros, por ejemplo, los pulmones y el aire. Eso es una simbiosis, ¿no? Que son elementos diferentes, pero que nosotros en el aire no podemos vivir, ¿vale? Y esa simbiosis ocurre millonésimamente en todo lo que es la vida. Y todo lo que es la vida tiene una relación, hasta el movimiento de la luna en relación con la Tierra, hasta la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, ¿no? Es matemático y eso no es casualidad, ¿no? ¿Vale? En ese sentido, debemos reconocer de que la esencia, la naturaleza esencial del ser original, primeramente, es energía, ¿vale? Pero sabemos que esa energía no se mueve por sí misma, sino que tiene una dirección, ¿no? Podemos decir que la esencia de la vida
es la primera energía universal, que no es la energía, sino la energía capaz de hacer posible la existencia de la vida y el universo. ¿Vale? Ese es en términos externos. Ahora bien, cuando nosotros, digamos, vemos la belleza, el orden matemático, podemos decir verdad, ¿no? Y el propósito bueno, bondad, que hay en la relación de todos los seres, por ejemplo, las flores son bonitas, pero también son comestibles, pero también dan frutos, ¿no? Y también nos dan, digamos, cosas que son buenas para todos, para los pájaros, para todo ser viviente y también para nosotros. ¿Vale? Entonces vemos que hay un buen propósito en todo lo que existe, que hace que exista cada vez más bien y más bueno y más bonito y más interesante, hasta llegar al propio ser humano, que es capaz de concebir esta realidad y la sabe tratar, ¿no? Así pues, vamos a concluir un poco más cuáles son las características de este ser original. Esto es muy importante porque es importante que sepamos cuál es el principio, para entender después todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este ser original, podemos decir que las características que existen en todos los seres son así, tienen unas características duales. Estas características duales se pueden definir tal como, por ejemplo, energía de valor positivo, energía de valor negativo. Existen partículas positivas y partículas negativas, existen átomos y protones y electrones, ¿vale? Existen moléculas cation y anión, que también están los neutrones, pero están en relación con una dualidad, ¿vale? Cumplen un objetivo dual, aunque hayan, digamos, características relativamente diferentes, pero cumplen siempre el objetivo de dar y tomar, de formar un cuerpo, ¿vale? Y ese cuerpo forma otro cuerpo y otro cuerpo con unas características duales muy parecidas, ¿no? Luego vemos en el mundo de las plantas que existen también como masculino y femenino, estable y piscido, ¿vale? Hay plantas masculinas y plantas femeninas, ¿no? Y luego están los animales y los insectos y los animales que son literalmente masculinos y femeninos, aunque están los afroditas, como los caracoles y demás, pero que son masculino y femenino, ¿vale? Que se pueden comportar como masculino o se pueden comportar como femenino. Es muy curioso, ¿no? Y luego están, digamos, normalmente los pájaros, las aves en general y los mamíferos, que ya sí que son masculinos y femeninos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Podemos decir que cuando en la Biblia dice, y la Biblia es un libro de referencias fantástico, a veces difícil de captar, porque a veces puede confundirnos, cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y el hombre y la mujer es la imagen y semejanza de Dios, no solamente es el hombre y la mujer, sino que es todas las cosas que existen, y podemos decir que el hombre y la mujer, que todas las cosas que existen se parecen al hombre y la mujer. Que es como si nosotros, los seres humanos, somos semejantes a la creación, y la creación es la extensión de nuestro cuerpo, y nosotros que pensamos y comprendemos, podemos ser como la mente en relación a todas las cosas. Y de esa forma también podemos entender mejor a Dios, porque Dios es finalmente la mente del universo. Entonces tenemos que comprender esa mente de Dios. Lo mismo que debemos comprender nuestra propia mente, ¿no? Y nuestra propia posición y nuestra propia función, ¿no? Esto es por un lado. Pero otra de las características que podemos ver en la creación, en la vida, en el universo, es un carácter interno y una forma externa. El carácter interno y la forma externa lo podemos ver también en las propias partículas. ¿Por qué? Porque las partículas en sí mismas tienen un comportamiento de acuerdo a una naturaleza interna e inherente que la hace que sea como debe de ser tal partícula. En este caso, los átomos, hay diferentes tipos de átomos y diferentes tipos de átomos, protones y electrones, que hacen, digamos, que existan diferentes tipos de cuerpos o diferentes tipos de moléculas, ¿vale? Y eso hace, digamos, que exista una variedad, pero una variedad con un carácter interno, que tiene una naturaleza interna que hace que sea así, que se comporte así. Por eso podemos decir que la vida en realidad tiene un ADN. El ADN de la vida, en general, hay muchos tipos de ADN. Hay el ADN para un tipo de seres, otro tipo de seres, y hasta el propio ser humano, el genómeno humano, que, digamos, después se parece mucho a los ciertos animales.
en términos de genes, ¿no? Y el ser humano en realidad se diferencia sobre todo por su espíritu, ¿vale? Y nuestro cuerpo es como si fuera también el cuerpo del universo, es como si fuéramos compuestos de todos los cuerpos que existen, ¿no? Por eso el ser humano está en la pirámide, es el último ser de la existencia. Pero el último ser de la existencia significa que necesitamos de todo lo que ha habido para ser lo que somos, ¿vale? ¿No? Y de esa forma es el ser humano. Cuando estaban reunidos todos los elementos necesarios para que el ser humano exista, ahí está, ¿no? ¿Vale? Y por eso hablamos, digamos, del ser humano, pues a lo mejor, no sé, de 1 millón de años, podemos decir. En términos arqueológicos, se alcanzan los 50.000, los 60.000 y cosas así. Pero en términos, digamos, reales, no sabemos muchas cosas que han pasado, porque han ocurrido muchas cosas que no sabemos qué han pasado. ¿Vale? Bueno, quiero decir que vamos a tener en cuenta cuál es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de carácter, de corazón, de amor internamente. Y es un Dios de energía y de poder externamente. Y se manifiesta en todas las cosas que existen para ser como son. Y si nosotros queremos sabernos y conocernos a nosotros mismos, tenemos que comprender también a este ser original, que es un ser de masculino y femenino. Hablemos de religiones en relación con esto. Han habido sociedades... Perdón, ¿puedo coger el termo de agua? Sí, claro. Sí, puedes llevarlo, sí. Ya está vacío. Las sociedades, ha habido muchos tipos de sociedades. Generalmente han sido patriarcales, ¿vale? Pero también han habido sociedades matriarcales. Y también han habido sociedades con diosas. Y han habido sociedades con dioses. Y han habido sociedades con dioses y con diosas, ¿vale? Que se relacionan mucho con el aspecto masculino y el aspecto femenino. Es decir, desde el punto de vista, digamos, de la realidad del ser humano, el ser humano podemos decir que tiene que reconocer su masculinidad y su feminidad. Identidades que se complementan y que hacen que el ser masculino, cuando cumple su objetivo como masculino, es en relación con el femenino. Y el femenino es en relación con el masculino. Es decir, que yo tengo un propósito, digamos, no meramente de procreación, que puede ser más común en los animales, sino desde el punto de vista, digamos, afectivo, carácter y personalidad, el ser humano necesita complementarse como hombre y mujer. Y esta complementariedad es la que después va a tener en relación con sus hijos. Si son buenos padres, serán buenos hijos. Y si son buena familia, serán buenas familias, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros nos conocemos más a nosotros mismos y nos realizamos de acuerdo a la identidad original que tenemos, en relación con la esencia de la creación y del universo, nosotros en realidad estamos más cerca de tener éxito, ¿no? En las relaciones afectivas y también en la relación. Finalmente, digamos, quiero dar unas nociones de algo que creo que esto, digamos, pueda servir de base común para comprender mejor el Dios de las creencias. ¿Por qué? Porque el Dios de las creencias ha estado en pugna los unos contra los otros, ¿vale? Desde el punto de vista bíblico, por ejemplo, hemos discutido de qué es lo que dice Dios aquí y qué es lo que dice Dios en el otro lado. Pero nosotros necesitamos comprender que es el mismo Dios, que lo ignoramos y también nos ignoramos a nosotros mismos. Y en este sentido hay otro tema que no quiero hablar aquí, que es la causa de todos los problemas que tenemos con Dios y las causas de los problemas que tenemos los unos con nosotros. Y aquí hay lo que se llama la caída humana, que en otra ocasión hemos oído hablar a José Antonio de este tema, que es un tema muy trascendental, y por ser especialmente trascendental hay que estudiarlo, digamos, de forma muy pausada y detenidamente y profundamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender mejor las cosas que vemos porque las vemos, pero las cosas que no vemos y que nos ocurren espiritualmente no las podemos ver. Por ejemplo, nosotros sabemos claramente que el propósito de este vaso es contener el líquido, ¿vale? Pero podría ser otro tipo de objeto que no sabemos cuál
cuál es el propósito que tiene, ¿vale? Mm. Y aunque tengamos ese objeto, ¿vale? Si no sabemos su propósito, resulta inútil. Lo que ocurre con la condición caída del hombre, la condición que nos separa de Dios, es que el ser humano se siente inútil, ¿vale? Se siente sin valor. Mm. Pero al mismo tiempo que nos sentimos inútiles y sin valor, despreciamos a los demás, ¿vale? Justificamos el desprecio, Mm. o justificamos la violencia, o justificamos el rencor, o justificamos, digamos, las envidias, y justificamos prácticamente muchas diversas intenciones destructivas Mm. porque no somos capaces de reconocer nuestra naturaleza original, ¿no? ¿Qué significa nuestra naturaleza original? Es reconocer la naturaleza buena que viene de Dios. Y cuanto más conozcamos y comprendamos a Dios, más vamos a reconocer esta naturaleza original y más vamos a valorar a las personas, a unos y a otros. Claro. Y ese es el asunto. Este es un tema muy interesante porque cuanto más indagamos, vamos a saber más sobre estas bases, ¿no? Y bueno, quería hablar hasta aquí. Ahora vamos a hablar entre nosotros. Sí.